Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a mi canal. Este es un nuevo video en el que vamos a hablar de los teleféricos y de cómo veo yo estos proyectos a largo plazo. Me parece que tienen mucho potencial para la Ciudad de México, que hay que tener en cuenta ciertas cosas y hice algún trabajo en QGIS con líneas que he trazado a lo largo de los últimos 2 años que quiero mostrarles. A ver, esto es lo que les quiero mostrar. Aquí estamos trabajando en QGIS y vamos a estar viendo las distintas capas que tengo preparadas del lado izquierdo. ¿Qué hice? Pues monté los relieves de la Ciudad de México con las líneas de teleférico. Si ustedes se fijan, bueno, la mayor parte es azul. Luego viene un tono verdoso que se va volviendo amarillo hasta naranja y después rojo. Entonces, básicamente, la punta de la Jusco, la Sierra de las Cruzas, hasta arriba sí está en rojo o en naranja. Quizá algunos otros montes en Milpalta están en naranja. Pero en general vamos a encontrar que la zona urbana solo llega a verde. Pero si nosotros vemos las tres líneas que tenemos de cablebús, las tres que ya están construidas, pues están en la zona azul, ligeramente hacia lo verdoso, ¿no? Primero puedo mostrarles Cuautepec el Alto, en donde solo la puntita de Cuautepec y el ramal a Tlalpesco están llegando a una zona enverdecida, que estamos hablando de cotas mayores, ¿no? Que podrían superar los 2.350 metros sobre el nivel del mar en el caso de Tlalpesco. Cuando vamos al que va a la Cineteca, a Vasco de Quiroga, la línea 3, por ejemplo, pues igual va en plano, ¿no? Básicamente los obstáculos que libra pues son los propios de la zona, ¿no? O sea, Chapultepec sí tiene obstáculos, el Panteón, etcétera, la propia Avenida Constituyentes, pero no son obstáculos imposibles, es decir, no es que propusiera yo que le pusieran semáforos a constituyentes, pero era una posibilidad poner semáforos, ¿no? Para lograr permeabilidad y poner un autobús, etcétera. Claramente no se quería eso porque es una vía de conexión estratégica y una discusión que no viene al caso aquí, pero que en todo caso no se dio, ¿no? Entonces se hizo un teleférico y la gente está contenta con un teleférico que además es paisajístico. Y en el caso de la línea 2, pues estamos hablando de que sí va un poquito hacia lo verde, la Sierra de Santa Catarina, y sí lo ven en la zona de Jalpa, como la mitad de la línea, que brinca cerros, pero en realidad pues tiene un traslado en plano, sobre todo de la primera estación, ¿no? Que es este desarrollo urbano Quetzalcóatl, con respecto a Constitución de 1917, perdón, y va en plano, ¿no? De Constitución de 1917 a Quetzalcóatl y luego ya iba en una zona mucho más alta. Pero estamos hablando de que las zonas más altas de la Ciudad de México no están teniendo, incluso puedo rayar, voy a rayar tantito, ¿no? No están teniendo, o sea, todo esto de acá no está teniendo una atención de los teleféricos. Entonces, la zona objetivo de los teleféricos tendría que ser esa, ¿no? Voy a cambiar el color para la próxima. Y entonces todo esto tendría que estar siendo atendidos con teleféricos porque no hay otra manera de llegar, ¿no? Es decir, los sistemas de autobús o el metro o serían muy caros o serían muy indirectos o son ya muy indirectos lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, voy a activar primero las líneas que está planteando el gobierno de la ciudad construir para esta administración. A ver, todavía no anuncian los proyectos de Coajimalpa y de Xochimilco. Entonces yo estoy poniendo aquí un trazo aproximado, porque yo no tengo los vectores, de la línea de Álvaro Obregón, que tocará también Magdalena Contreras, que es la del lado izquierdo, digamos. Luego sigue, ¿no? Esta, voy a poner otra vez el lápiz. Entonces, esta que estaría planteada como la 5. Esta estaría planteada como la 4 y que muy pronto vamos a ver las obras. Esta sale del Metro Universidad y llega a Padierna, más o menos, a Torres de Padierna. Y luego la línea de Milpalta, ¿no? Que sale del Metro Tláhuac y atiende una serie de pueblos de Tláhuac. No alcanza a entrar a Xochimilco, aunque está en Tulyehualco, pero del lado de Tláhuac, y remata en Villa Milpalta, ¿no? Después de tocar algún otro pueblo de Milpalta. Y los trazos, pues me parecen mucho mejores, ¿no? O sea, ya estoy atendiendo las montañas, a diferencia de lo que ocurrió con las tres primeras líneas, salvo la 2, esta me parece que logró un poco más, esta es la 2 para quien no la ubique, y la 1, pues solamente hasta acá arriba,
pudiendo llegar hasta Malacates y otras zonas de Cuautepec a las que no llegó el teleférico. Es decir, el teleférico podría haber llegado, hacer algún acercamiento, y aquí se va a notar un poco más las pendientes, ¿no? Estas colonias de arriba, esto es lo que le llaman Malacatos, no llegó a Malacate, no llegó al Parteaguas, no se conectó al Estado de México. Recordemos que acá ya hay líneas, bueno, están ahí marcadas, de hecho, la de San Andrés de la Cañada la de San Andrés de la Cañada es esta, más bien, ¿no? Y la línea que va a Juan González, que es la 2 que podría haberse conectado con alguna de estas líneas. Eso no ha ocurrido, ¿no? Y podría ser muy útil para la zona. Entonces, aquí hay zonas que todavía podríamos ramificar, crecer, etcétera, ¿no? Y luego, en el caso de la línea 2, Quetzalcóatl todavía es accesible. Pues hay una avenida que se llama Benito Juárez, que está por ahí, que todavía es accesible en coche, pero ya estas estaciones de por acá, ¿no? Jalpa entre ellas, ya son un poco más complicadas. Sí se puede llegar en coche, por supuesto, pero es mucho más complicado, es más indirecto, hay transporte público, pero son vagonetas, etcétera. Entonces sí representó una calidad. Ahora, esto pudo haber llegado, digamos así, o pudo haber llegado en perpendiculares, que es un poco lo que les voy a plantear enseguida, ¿no? Entonces, recorremos la 3, entonces nos vamos a dar cuenta de que más o menos pasa lo mismo, muy poco de altura y pudiera ser muy interesante. Vea las barrancas, ahí se marcan muy claramente las barrancas. Entonces, lo que va a ser muy interesante es ir conectando las barrancas, porque las barrancas nunca van a tener un transporte público, ¿no? Es decir, siempre habrá que bajar a Periférico, a Revolución, o subir a Santa Fe y desde ahí enlazarlos. Entonces, los futuros proyectos deberían estar enlazando las barrancas. La línea 5, que es esta, que sale del Metro Miscuac o eventualmente del Metro Valentín Campa, no sé por qué ramifican abajo, normalmente se ramifica arriba, pero bueno, así es la información que encontré. Y llegaría hasta Magdalena Contreras, pasa muy cerca del Cerro Judío y es así como llega a la zona alta. En el caso de esta, aquí ven Padierna, creo que el trazo va a ser un poquito más hacia el oriente, pero en función de los nombres de estaciones que yo localicé, fue que lo tracé así y es que se va a parecer más a algo que yo mismo también había trazado, que ahorita les voy a mostrar, ¿no? Y este sale del metro Universidad. Y finalmente este que sale del metro Tláhuac va rodeando los humedales, va atravesando zonas que no tienen espacio para hacer avenidas. Sí, sí toca una vialidad principal, pero aquí es muy difícil de llegar por la falta de avenidas. O sea, todo está peñuscado, lo pueden ver en este plano de manzanas. O sea, son callejones, es una traza absolutamente de platos rotos. Lo que vemos aquí en amarillo, ese monte o ese volcán, es el Teutli. Tiene un centro ceremonial en la cima. Es importante para la zona. La gente de Xochimilco, de Milpa Alta, de Tláhuac, te habla del Teutli. El Teutli toca a las tres alcaldías. Entonces, sí es relevante. Yo había pensado atravesarlo, pero la verdad, rodearlo también es bastante factible. Y voy a empezar a activar otras cosas. Voy a apagar primero. No, voy a ponerles el metro, un poco para que contextualicemos. Entonces, sí estamos conectando a la red del metro. Claro que la red del metro podría extenderse mucho más al sur y entonces va a ser mucho más fácil la conexión. Quiero decir, como yo ya les he hablado que el metro Constitución de 1917 va en plano cuando sale el teleférico hasta Quetzalcóatl, pues ciertamente lo que deberíamos de hacer es acercar el metro un poquito más a las montañas, no tienen que subir las montañas y desde ahí hacerlas perpendiculares, que era un poco lo que se planteaba con la extensión de la línea 8. Hoy día, pues que ya está como fuera de lugar, pero digamos que si esto hubiera sido la extensión de la línea 8 hasta Santa Marta, pues entonces hubiéramos podido hacer los teleféricos de acá, ¿no? Entonces tú haces 3, 4, 5 teleféricos y llegas a las montañas y tus teleféricos son de 3 kilómetros tal vez, y el metro te está dando sus 35 o 40 kilómetros por hora, y cuando ya te subes al teleférico vas a 20 kilómetros por hora. Entonces, si hacemos una estructuración así de avanzo lo más posible en términos de velocidad y capacidad en plano hasta el inicio de las zonas altas y para las zonas altas solo hago recorridos cortos cuando haya la posibilidad de ello, que es el caso claramente de Ermita Iztapalapa hacia la Sierra de Santa Catarina, pues entonces el tiempo de los usuarios se abrevia. No que yo no llego al parteaguas, ¿no? O no llego a la zona más alta urbanizada
sino que me quedo 1 kilómetro o 2 y entonces lo que hago es que es un sustituto del metro o es un complemento del metro, es un alimentador del metro, que sí un teleférico va a hacerlo, pero solo se queda en eso, no es para llegar a la zona más alta, ¿no? Sino se va quedando en medio. Me parece que sí tendríamos que estar buscando este tipo de diseños de teleférico. Me voy a quedar con las capas activas del metro, voy a desactivar las capas de los planteamientos de Clara Brugada y voy a empezar a mencionar algunas cosas que estuvimos preparando para campaña, gobierno de la ciudad, en caso de que hubiera ganado Santiago Taboada. ¿Cuál era la idea? Pues ir atendiendo las zonas de montañas con un plan a mediano plazo. Entonces, los voy a activar sureste. Entonces, sureste, esta es la zona de Milpalta. Si yo vuelvo a activar lo de Clara, pero no me voy a... Pues si se fijan, el trazo es muy parecido, nada más que ellos rodean el Teutli y yo lo hago a través del Teutli. A su vez, marqué una conexión al tren ligero. Entonces, esto que ven aquí es el tren ligero. Voy a activar la capa del tren ligero. Tren ligero. Entonces, esto que ven aquí en azul es el tren ligero y entonces se conecta. ¿Y qué me está dando? Me está dando una red. O sea, ya en el sureste empiezo a tener una red. ¿Es lo único que puedo hacer en el sureste? No, pues aquí están viendo ustedes que tengo yo mancha urbana que también el día de mañana tendría que conectar, ¿no? O sea, todas estas cosas van a tender a conectarse. O incluso la posibilidad de cruzar la zona lacustre, ¿no? O sea, podría yo seguir conectando a la línea 12 desde distintos puntos también, ¿no? Porque eso le va a dar a la gente mucha cercanía con el transporte masivo, ¿no? Podríamos decir que el teleférico, el cablebús es semimasivo, el metrobús es semimasivo. ¿Por qué semimasivo? Pues sí, porque ciertamente están limitados en unas capacidades, en el caso del metrobús de 15,000 pasajeros hora sentido, en el caso del cablebús como de 5,000 pasajeros hora sentido. Voy a seguir activando capas para que platique de qué estábamos pensando hace un año, ¿no? Pago aquí y prendo la capa de Tlalpan. Entonces, la capa de Tlalpan, si la vemos, es salir del Metro Universidad, subir lo más posible, más pegados a Insurgentes, y luego ir en los límites de la mancha urbana a toda la zona de Padierna y de Picacho, de la Picacho a Jusco, sin llegar todavía a la zona del pueblo de San Miguel y de Santo Tomás Ajusco, que la ven ahí, se la pueden identificar porque es la que está más cerca de los puntos rojos, ¿no? Es decir, del Ajusco. O sea, esta zona es Jicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel y Santo Tomás Ajusco, ¿no? Entonces, estas que ya están en una zona alta, también va a requerir conectarse. Sí, tienen la carretera, las dos carreteras, la Picacho Ajusco y la Libre Cuernavaca, pero no deja de ser servicios un poquito difíciles, un poco lentos, que podrían mejorar efectivamente si trabajamos en una integración, una especie de telaraña. Entonces, ahora voy a mostrarles la línea es la 4, ¿va? Aquí estoy activando el trazo como lo hice, que insisto, creo que se parece más al trazo azul que traía yo en las propuestas, que lo que tracé a partir de los nombres de las estaciones. Entonces, más o menos se aproxima a esta. Voy a apagarlo nuevamente y ahora sí hago el acercamiento. Entonces, a ver, no es que sean imposibles de llegar a estas zonas, pero pues sí me estoy acercando a lo más alto, ¿no? Incluso todavía la podría ramificar 1 kilómetro o ir pensando en lo que le llaman antenas. Le están llamando antenas que yo no le veo sentido ese nombre. Me parecería que sería un ramal, ¿no? Entonces yo puedo hacer también un ramal aquí. Con eso fortalecer el servicio hasta las zonas más altas. Ahora, eso también tendría que ir acompañado de estrategias urbanas porque si no se va a seguir conurbando y conurbando y conurbando, ¿no? De lo que se trata es de que la gente ya no siga avanzando hacia el bosque. Voy con los de la zona poniente. Entonces, los de la zona poniente es tomar el trazo aproximadamente de la ruta 57, es el trazo de Tamaulipas, y arriba ir haciendo conexiones. Fíjense las conexiones. Aquí voy a tener que activar la capa del suburbano para que se note lo que estoy haciendo. Del suburbano, del interurbano. Pero, ¿sabe que yo le llamo suburbano? Porque en realidad su función es suburbana. Entonces, si se fijan, este rosa está conectado con el tren Santa Fe. Entonces, yo ya aquí está el tren Santa Fe, yo ya aquí puedo ir haciendo un servicio muy flexible para la gente que vive en las montañas, conectarse al tren Santa Fe y de ahí llegar a Observatorio o eventualmente, por supuesto, irse a las zonas industriales de Toluca y a otras zonas. O sea, a mí me parece importante ir haciendo red. Y puedo prender una última capa de las propuestas
para el sexenio 24-30, que era Coajimalpa. Entonces, lo mismo, si yo conecto a partir del tren Santa Fe, puedo irme atravesando buena parte de Coajimalpa y prácticamente todos los habitantes de Coajimalpa tendrían una estación de algo, ¿no? Del tren o del teleférico a 1 kilómetro de distancia, 1,5 kilómetros tal vez, ¿no? Pero esto ya me da una posibilidad de atender una de las alcaldías más olvidadas, también Milpalta. Milpalta y Coajimalpa están en la misma vía. Creo que Milpalta está más olvidada, claramente, de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, los pueblos, porque Coajimalpa solo es Santa Fe para muchos, y en realidad Coajimalpa son muchos pueblos, y es muchísima gente que baja, que tiene un mayor vínculo con Santa Fe, con la zona laboral del poniente de la Ciudad de México en general, ¿no? Esto les da mucha conectividad. Ahora, había también una visión de mayor alcance. Me refiero a ir pensando en qué haríamos 30-36, ¿no? Entonces, 30-36 es seguir haciendo las conexiones. Ahora, estas conexiones son conceptuales en realidad, porque todas estas cosas necesitan un estudio, a ver en qué suelo voy a colocar las columnas, por dónde las voy a pasar, paso encima de algo que no deba yo pasar, hay líneas de alta tensión o no, etcétera. Son muchos retos, pero ¿cuál ha sido la idea? Sí evitar zonas de alto nivel económico por dos razones. Por un lado, que eso generaría muchísima resistencia, ¿no? Naturalmente. Y por otro lado, que no son los usuarios objetivo, que sí hay algún vínculo, pero que no son los usuarios objetivo. Primero estoy conectando a las colonias populares, a las colonias de clase media, y ya después podríamos hablar de que esta red continuara enlazándose. Si ustedes se fijan, pues aquí ya empiezo a tocar todas las zonas de manzanas, ¿no? Las que tienen marcadas manzanas, es decir, son zonas urbanizadas altas. ¿Queda algo fuera? Pues sí, eventualmente sí quedaría algo fuera, ¿no? Pues justamente para eso voy ramificando. Ahora, esto estaba pensado no solo con la red actual del metro, ¿no? Sino con la idea de que fuéramos ampliando la red del metro. Entonces, yo aquí podría activar la capa de, ¿se acuerdan que hice el metro hacia 2060, ¿no? Entonces, aquí está conectado el metro hacia el 2060 y entonces muchas de estas obras de teleféricos pues se van conectando a esta red, ¿no? Entonces me da un servicio muy elevado. Lo que sí no he trabajado es esta parte norte de la zona de Cuautepec, su ramificación hacia Malacates y otras zonas de ahí. Tampoco he trabajado la zona de Iztapalapa, pero lo que sí van a poder ver aquí es que la línea que viene de Tláhuac va a brincar la zona de la Sierra de Santa Catarina para poder llegar hasta Ermita Iztapalapa. Entonces, de aquí son 5 kilómetros a Ermita Iztapalapa. ¿A dónde estoy llegando? A Atzintlí, más o menos, a Cañas, ¿no? Me parece que sí es esa vía de alta tensión de Cañas, de Manuel Cañas. Y entonces cruzo por Jalpa, ¿no? Tendría que hacer conexión Jalpa. ¿Cómo diablos se hace una conexión ya cuando tienes una línea? Pues sí, naturalmente es algo complejo y es algo que los estudios podrían determinar, ¿no? Digamos que esa parte no o sea, esto es conceptual, insisto, y esa parte no la hemos trabajado con técnicos especializados en el diseño de los teleféricos. Pero me parece que si logramos cruzar, pues entonces tú puedes conectar hasta Ermita Iztapalapa. Ahora tienes un trolebús elevado, también lo voy a marcar. Voy a marcar todas las líneas de trolebús. Aquí está. Ahí están marcadas las líneas de trolebús. Están un poquito más delgadas, pero ahí queda marcada la de Ermita Iztapalapa, ¿no? El elevado. No está marcada la nueva, ¿no? La extensión, la 13. Tampoco está marcada la de Chalco. Entonces, aquí ya esto me está conectando. Si quieren, también activo el Metrobús. Ya se me perdió. Ah, ya la tengo activa. Bueno, entonces ahí está. Entonces, ¿qué me daría? Pues es una cobertura. Ahora, ¿a qué equivale todo esto? Y me voy a salir ya de aquí para hablar un poco más directo. Entonces, ¿a qué equivale esto que estoy hablando? Pues equivale más o menos a 2 líneas del metro. Es decir, lo que estoy generando de capacidad arriba, ¿no? Sumándole los 5,000 por cada proyecto por hora, ¿no? O los 50,000 por cada proyecto al día. No todos tendría que llegar a los 50,000 pasajeros, ¿no? Yo creo que el de Milpalta, por ejemplo, no va a pasar de los 30,000, o sea, la cantidad de población que tiene Milpalta y el vínculo que históricamente no han tenido con el resto de la Ciudad de México por estar tan aislados, pues me parece que sí se puede ir levantando en el tiempo, pero que no va a tardar muchísimo en levantar la demanda hasta los niveles que tienen hoy la de Santa Catarina o la de Cuautepec, ¿no? O sea, la de Iztapalapa y la de Gustavo Madero, que esas sí andan cerca de los 50,000 usuarios al día, 40,000 usuarios al día.
datos. Pero, o sea, sumando todas estas cantidades de usuarios, pues sí, muy rápidamente cualquiera de estos redes me está generando 100,000, 200,000 ya usuarios al día, ¿no? Ya como red, ¿no? Entonces, en conjunto, pues creo que lo que mostré yo podría levantar unos 40,000 usuarios, perdón, 400,000 usuarios al día, 40,000 usuarios en hora pico, y eso, pues prácticamente son una o dos líneas del metro. Sin duda unas tres líneas de Metrobús, ¿no? Que las de Metrobús andan por los 150,000 usuarios, salvo insurgentes. Entonces, si las del metro andan por los 200, 300,000 usuarios, evidentemente hay algunas mucho más llenas, pues esto equivaldría a algo muy similar, como a dos líneas del metro. Ahora, ¿eso qué significa? Que yo a la hora de bajar esas dos líneas del metro, la estoy bajando a la red actual, se me va a colapsar, ¿no? Es decir, yo no puedo seguirle pegando servicios a la red actual porque se me va a colapsar. Por lo tanto, sí necesito ir haciendo estas redes, ¿no? Voy de vuelta por acá. O sea, voy a prender y apagar mi capa de 2060. Aquí tengo la actual y esto es lo que tengo que lograr. Porque si yo sigo enlazando servicios en las montañas, pues se me van a colapsar abajo, ¿no? Es decir, les va a costar mucho trabajo conectarse, o lo que ya está ocurriendo en Constitución del 7 o en Indios Verdes, con filas gigantescas para abordar el teleférico en las horas pico, y también con filas que no vemos, porque pues estar a las 7 de la mañana en Cuautepec o en La Pastora o en alguna de las estaciones altas, en Jalpa, etcétera, pues eso no lo vemos, ¿no? Hay congestión ya con las redes actuales. ¿Por qué? Porque no se da abasto abajo. Y porque poco a poco también tendríamos que ir ramificando, ¿no? O sea, en la medida en que se te satura una red, por ejemplo, la de Iztapalapa, pues tienes que irla ramificando, ¿no? Tienes que irle dando oportunidades a la gente de hacer otras conexiones. Y entonces es ahí cuando toda la gama de tecnologías tiene mucho sentido para la Ciudad de México. Me refiero al Metrobús, trolebús en carril confinado, y me refiero al tren ligero, me refiero al propio metro, por supuesto, me refiero a los servicios que tenga el Estado de México. En conjunto, pues le reduce saturación a los puntos que hoy están saturados. Constitución, Santa Marta, Indios Verdes, etcétera, hoy está colapsada y conforme yo le enchufe más servicios, pues más se van a colapsar, ¿no? Y no sabemos si además le estamos metiendo riesgos. En fin, esto es el análisis que quería compartir el día de hoy. Yo soy Roberto Remes, les agradezco que hayan llegado hasta el final del video y bueno, vamos a seguir en estos temas. Entonces nos vemos próximamente, ¿no? En unas 3 semanas con un nuevo video. Gracias y hasta pronto. Denle like y suscríbanse.